Buenos días a todas y a todos los compañeros y colegas participantes en esta cuarta y última jornada del sexto Seminario Internacional en Derechos Humanos y Cultura Democrática, en su modalidad virtual, concretamente analizando los temas del COVID-19. El doctor Raúl Montoya Zamora, y anfitrión de nuestro evento, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Él es especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho por la citada institución. Especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor en Derecho por la UGED. Es profesor investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta institución y del doctorado institucional en Derecho, inscrito en el Padrón de Posgrados de Calidad del CONACYT. Perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Es líder del cuerpo académico consolidado a aspectos constitucionales de la reforma del Estado mexicano. Asimismo, es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, así como del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y del Colegio de Profesores Investigadores con universidades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia COPUEX. Vamos a dar la voz al doctor Raúl Montoya Zamora, organizador y anfitrión de este evento, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que nos compartirá la ponencia intitulada Pandemia COVID-19 y extralimitación en las medidas restrictivas a los derechos humanos. Estimado doctor, tienes el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias, estimado doctor. Un saludo a todas y a todos los asistentes. Es un gusto estar con ustedes en este escenario de carácter virtual que, como bien lo comentaba mi buen amigo Ramón Gil, me parece que llegaron para quedarse. Me parece que por un buen tiempo vamos a estar interactuando en este escenario en esos escenarios de carácter virtual. Y bueno, ya para entrar en materia, les platicaré cómo abordaré la temática a tratar. La ponencia la he titulado Pandemia COVID-19 y extralimitación en las medidas restrictivas a los derechos fundamentales. El planteamiento en el sentido de, primero, señalar cuál ha sido la preocupación de carácter mundial por parte de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre estas extralimitaciones que están ejecutando los estados para afrontar el COVID-19, y posteriormente haré un mapeo de lo que se está haciendo aquí en México para también destacar en qué aspectos se están extralimitando, sobre todo los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, para afrontar esta pandemia. Bien, comenzamos señalando que esta pandemia ha propiciado innumerables violaciones a los derechos humanos en el mundo, ¿sí? De tal suerte que el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas ha ya realizado algunos procedimientos especiales sobre las distintas violaciones a los derechos humanos. Ya se comentaron aquí en este seminario algunas problemáticas derivadas de violaciones de derechos humanos que está originando esta pandemia, y también existe la misma preocupación a nivel mundial. Por ejemplo, doy cuenta brevemente que existen procedimientos especiales relacionados con la acción por el clima, el gasto público y COVID-19, las personas desplazadas internamente, personas de edad y COVID-19, violencia de género y COVID-19, entre otros. Me preocupa y me ocupa las medidas de carácter emergente que están tomando los estados para hacer frente a esta pandemia, ¿sí? Estas medidas que también el grupo de expertos de Naciones Unidas alrededor del mundo ha considerado que los estados se están extralimitando en la toma de esas medidas.
y por lo tanto ha dicho que los estados deben evitar extralimitarse en estas medidas de emergencia para detener al COVID-19 y les recordaron que los poderes de excepción no deben de utilizarse para acallar a la disidencia y por lo tanto vulnerar otros derechos. El uso de estos poderes de emergencia tienen una guía muy clara dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Estos deben declararse públicamente y deben de notificarse a los órganos de los tratados pertinentes de los derechos fundamentales. Cuando los derechos fundamentales, incluidos el de movimiento, la vida familiar y la reunión, se vean significativamente limitados. Por lo tanto, el uso de estos poderes de emergencia para afrontar la pandemia no deben de funcionar como un pretexto de acción represiva bajo la excusa de proteger a la salud, ni debe de utilizarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Los expertos también destacaron que estos poderes de emergencias pueden ofrecer ciertos atajos atractivos, ¿no? para los estados, pero también les recordaron a los estados que el uso de estos poderes de emergencia deben de ser adaptados estrechamente y deben de ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública. Por lo tanto, la respuesta que tomen los estados para hacer frente a la pandemia debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria. ¿Y esto por qué razón? Bueno, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y este grupo de expertos han documentado violaciones de derechos humanos en el mundo relacionados con el uso de la fuerza pública excesiva y en ocasiones mortal para hacer cumplir estos toques de queda de carácter obligatorio, lo que se ha descrito como una cultura del cierre tóxico en algunos países, ¿no? Incluso también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya a nivel interamericano ya adoptó la primera resolución, la 1 del 2020, relacionada con el tema pandemia y derechos humanos en las Américas, y por lo que hace al tema de estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho, ha dejado muy claro que estos poderes de excepción deben de ser adoptados, deben ser tomados de conformidad con el marco constitucional y demás disposiciones que rijan tal actuación, y se deben identificar los derechos cuyo goce será limitado, así como el ámbito temporal y geográfico que justifica tal excepción. Y bueno, estas restricciones a los derechos humanos deben de ser estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud. Como se ve, existe esta preocupación a nivel mundial por parte de los expertos en materia de protección de derechos humanos sobre las distintas restricciones a los derechos que se están dando con la finalidad de contener la pandemia, ya que hay evidencia de que policías y cuerpos de seguridad han utilizado la fuerza desmedida, como tiroteos, detenciones extrajudiciales, violencia, incluso han provocado muertes para hacer cumplir los confinamientos obligatorios. Esto lo podemos estar registrado en países como en Tailandia, Filipinas, en Hungría, en Eslovenia, aquí en América, en Colombia, en Perú, donde se ha militarizado para hacer el país para hacer cumplir estos confinamientos obligatorios a costa de lo que sea y se ha abusado de la fuerza. Sin duda que esta crisis de salubridad pública, de salud pública que estamos enfrentando requiere una intervención urgente, requiere una intervención rápida, oportuna, eficaz, pero eso sí, respetuosa de los derechos humanos. Y por lo tanto, los estados deben de adoptar determinaciones que tiendan a proteger el derecho a la salud, pero sin interferir gravemente con otros derechos humanos como lo es la libertad de tránsito. Pero vamos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en México? Brevemente, yo veo un peligro serio en las decisiones que están adoptando algunos gobernadores de las entidades federativas que han
emitido decretos o acuerdos que obligan un confinamiento obligatorio, disponen el cierre de carreteras, e imponen sanciones por el incumplimiento de estos confinamientos, cuando en los hechos los gobiernos estatales, los gobernadores de las entidades federativas en México no tienen competencia para dictar ese tipo de determinaciones. Ayer mi compañero y amigo Ramón Gil anticipaba sobre las autoridades sanitarias competentes para dictar estas medidas para hacer frente a la pandemia. Lo son el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud Federal. Son los únicos que tienen esas competencias. Y sin embargo, los gobiernos estatales están imponiendo confinamientos de carácter obligatorio, limitando seriamente la libertad de tránsito. Y esto es particularmente grave porque la Secretaría de Salud Federal, me parece a mí, con un panorama un poco más claro de la realidad social que vive nuestro país, decretó en sus medidas de carácter preventivo un resguardo domiciliario corresponsable, es decir, un resguardo no obligatorio. Es el quédate en casa no es obligatorio, es potestativo. Sin embargo, los gobiernos estatales dispusieron confinamientos obligatorios y limitaron la libertad de tránsito. Y me parece más acertada la decisión de la Secretaría de Salud Federal, porque reconoció que en un país como el nuestro, donde más de la mitad de la población se dedica a un empleo de carácter informal, es decir, no tiene un empleo formal, y donde tenemos una población donde cerca del 42% está en pobreza, vive en situación de pobreza. Una medida como la del confinamiento obligatorio pues no resulta proporcional. Máxime que esos confinamientos, el cumplimiento de esos confinamientos obligatorios pues son atribuidos a la policía. La policía tiene que hacer cumplir esos confinamientos de carácter obligatorio, y nosotros sabemos, y está documentado también, que la policía en México no tiene la confianza, no tiene la credibilidad, no tiene la aceptación de la ciudadanía, y además se encuentra dentro de los principales agentes que vulnera de manera sistemática los derechos humanos. Y en nuestro país también existe el problema que es uno de los países más corruptos, y la policía está ubicada dentro de los agentes que se dedican a fomentar la corrupción. Entonces, una medida como estas que se están tomando, el confinamiento de carácter obligatorio, ¿qué es lo que provocaría? Bueno, abusos, extorsiones, uso excesivo de la fuerza, como también ya ha ocurrido y está documentado por parte de la Secretaría de Gobernación en algunas entidades, particularmente en un municipio del estado de Guerrero, donde ya hubo abusos policiales por parte de estos agentes de la policía para hacer cumplir el resguardo domiciliario de carácter obligatorio. Entonces, esto es peligroso para la democracia, y esto es peligroso para los derechos fundamentales. Y más porque también me parece un poco peligroso también que la ciudadanía consienta este tipo de conductas, este tipo de situaciones. Veo con angustia voces ciudadanas que aplauden estas medidas tomadas por los gobiernos estatales, a una sabienda que son violatorias de derechos humanos, y ellos les aplauden y dicen, no, más vale privilegiar la salud pública, no obstante que les estén pisoteando sus derechos. Y eso me parece a mí más lamentable, lo cual guarda correspondencia con algunos estudios de opinión, como el de Latinobarómetro, donde da cuenta que en los países de Latinoamérica, y en especial en el caso mexicano, existe un desencanto por la democracia y una cierta tendencia a aceptar conductas de carácter totalitario, ¿sí? Restrictivas de derechos. Y eso es peligroso que se presente en estos momentos, donde tenemos una democracia no consolidada, ¿sí? Una democracia
proclive a que se transforme en un gobierno de carácter totalitario. Y estas crisis de salud pública en muchos países representan un incentivo importante para que los presidentes o líderes totalitarios y demagogos concentren más poder y por lo tanto pongan en riesgo a las democracias y a los derechos, tal y como está sucediendo en Tailandia y en Filipinas. Aquí incluso los presidentes de estos países cuentan con autorizaciones para hacer lo que les dé su regalada gana sin la intervención del Congreso. Pueden tomar determinaciones incluso de carácter económicas. También aquí en México ya se presentó una iniciativa en ese sentido donde le pretendían conferir poderes al presidente de la República para que dispusiera del presupuesto de egresos de la Federación como le diera su gana ante una situación de emergencia sanitaria. Y esto a mí me parece peligroso para la democracia y para los derechos. Yo concluyo con la siguiente reflexión. No se trata de, aquí al menos en el Estado mexicano, de hacer un llamado a la desobediencia, ¿no? Que no le hagamos caso a lo que dicten los gobiernos de las entidades federativas. No, no, por el contrario, es un llamado para que nos solidaricemos, que seamos responsables y acatemos las medidas dictadas por la Secretaría de Salud Federal. Pero también es un llamado para que los gobiernos de las entidades federativas asuman su responsabilidad y dicten determinaciones de conformidad con el marco jurídico existente, porque deben de tomar en cuenta además que una medida dictada de manera ilegal, de manera arbitraria, al final del día produce o puede producir un efecto contrario a aquel que pretendieron, que tuviera la medida. Esto sería todo respecto a mi exposición y quedo a sus apreciables órdenes. Muchísimas gracias, doctor Raúl Montoya Zamora, anfitrión de este evento, por su magnífica disertación, lo cual seguramente provocará diversas reflexiones de nuestra comunidad universitaria.